Andrei Servín Pon es analista internacional y director de investigaciones de la Coordinación Regional de Investigaciones, Economías y Sociales, CRIES. Andrei, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo muy bien, por suerte. Muchas gracias por recibirme en el programa. No, por favor, Andrei, para preguntarte, ¿cómo analizás y cómo observás lo que ocurrió en las últimas horas, especialmente con Lula da Silva? Bueno, la verdad que nos tiene todos un poco al borde de la silla, viendo qué es lo que pasa en Brasil en un año electoral, con la figura que se posicionaba mejor en las elecciones de lejos, el único que realmente mostraba una intención de voto bastante consolidada y cercana a la mayoría absoluta. Y bueno, ahora esperando a ver cuáles son los siguientes pasos, cómo reaccionan otros sectores políticos dentro de Brasil, cómo se posiciona el Partido de los Trabajadores teniendo que buscar un nuevo candidato. Creo que se empieza a armar un panorama bastante interesante, teniendo en cuenta de que estamos solo a unos meses de las elecciones. Pero ese contexto, a ver, ¿puede llegar a tener un derrame en lo institucional que complique a la Argentina, por ejemplo? Bueno, yo creo que todavía tenemos que ser un poco cautelosos en ver cuál es el impacto. Yo creo que siempre lo primero que tenemos que ver es cómo reaccionan los mercados, por un lado, y el lunes Bovespa, que es la bolsa de valores de Brasil, abrió con 84.600 y algo de puntos y cerró el viernes con 84.800. O sea, no hubo un margen ni un cambio grande como para pensar, bueno, esto está causando algún tipo de inestabilidad en términos económicos. Igual mañana lunes veremos cómo reacciona la bolsa también ante un Lula preso, pero yo creo que también el nivel de relativa incertidumbre que hay de cara a las elecciones no permite grandes variaciones, y a la vez hay cierta tranquilidad, por lo menos en lo que es el corto plazo, a nivel regional, de que el gobierno de Temer va a seguir con la línea económica y comercial que viene siguiendo, que es una básicamente de reducción de costos del Estado, en la búsqueda de una reducción de la inflación y mantener un crecimiento económico de alrededor de los 3 puntos, lo cual es un escenario que muchos de los países en la región ven favorables, es una estabilidad. Habría que ver, justamente a medida que nos acercamos a las elecciones, cuáles son los candidatos que se posicionan mejor, cuáles son sus programas económicos, y ahí ir pensando ya para el 1 de enero del 2019 y cómo eso nos va a terminar impactando a nosotros. Claro, lo que uno siempre le ocurre es que cuando observa, lo analiza con los ojos argentinos, dice, si llega a ver esta clase de situación en la Argentina, uno piensa que estaríamos inmersos en una crisis económica importante. Esto no está ocurriendo similarmente en Brasil, diríamos. No, yo diría que por el momento no estamos viendo una situación de desestabilización general en Brasil que esté teniendo un impacto en lo económico que por ende nos impacta a nosotros. Dentro de todo, Brasil ha estado con un crecimiento no muy alto, pero estable, lo que ha sido beneficioso sobre todo para los productos que nosotros colocamos en el mercado brasileño. Entonces, eso nos ayuda a nosotros, nos permite estabilizarnos a nosotros, Argentina, en cuanto a nuestras exportaciones a Brasil, y no estar con el miedo de que corran riesgo, porque sí, efectivamente, cuando en Brasil hay una crisis económica, cuando hay bajones en la economía brasileña, nosotros nos vemos impactados porque al fin y al cabo, como socios comerciales, tienen un peso enorme y lo que afecta a la economía brasileña afecta a nuestra economía. Claro, es el principal socio comercial. ¿Crees que este proceso de Lula puede llegar a traer un derrame a nivel latinoamericano? Yo creo que el proceso contra Lula tiene un par de dificultades muy grandes y que ese derrame ya a nivel regional creo que se puede ver a medida de que realmente se avance por otros lados en el contexto interno brasileño. ¿A qué me refiero con esto? Hasta ahora, Lula es de los pocos condenados en el contexto de este gran caso de corrupción del Lava Jato, donde hay figuras de todos los partidos políticos, incluyendo figuras del PSDB y otros partidos que están con evidencia mucho más clara, con situaciones mucho más complejas desde el punto de vista judicial y que no han sido condenados. Entonces la duda que surge es, ¿se está usando el Lava Jato para atacar al Partido de los Trabajadores o se quiere agarrar a Lula para hacer que Lula sea la pieza del dominó que tira a todos los otros? Si es el segundo contexto y vemos realmente una movida masiva en contra la corrupción en todos los partidos políticos dentro de Brasil, creo que ahí podemos ver un impacto muy real a nivel regional,
y en cual se busque de cierta manera emular este proceso de lucha contra la corrupción. Ahora, si vemos que Lula es el único que queda preso, que no se procede como se debería contra todas estas otras figuras políticas que están muy comprometidas en casos muy claros de corrupción, entonces lo que probablemente pase es que pierda legitimidad y se lo vea más bien no como un acto de lucha contra corrupción, sino como una búsqueda de proscripción del Partido de los Trabajadores, específicamente de Lula da Silva. Ahora, Andrei, te hago una simplificación de lo que vos habrás escuchado y interpretarás a dónde voy. ¿Esto es realmente una cuestión del imperio contra el populismo? ¿Hay que mirarlo como una fuerza exterior que busca tirar por tierra todo lo que fue la última década en Latinoamérica en particular? No, yo sería cuidadoso, o sea, hay una tendencia a veces a externalizar nuestros propios problemas. Yo creo que en el caso de Brasil sí vemos una puja de facciones y de poder, tiene que ver con una puja que se da a muchos niveles. Sí, hay sectores dominantes económicos que están tratando de impulsar reformas y que muchas de estas van en contra de las políticas socioeconómicas que tuvo el gobierno de Lula da Silva. También hay una puja entre los poderes, o sea, está la puja muy clara entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Pero también hay una cuestión de la frustración de buena parte de la población brasileña en cuanto al descontrol en materia de corrupción. Y eso, en muchos casos, va más allá de las banderas ideológicas y políticas y partidarias, claro, y tiene que ver con muchos de los brasileños hoy en día sintiéndose sumamente frustrados con el liderazgo político del país, sí, queriendo cambios en ese sentido y sintiendo que buena parte de ese liderazgo no los representa, lo que también se demuestra en cómo vienen las encuestas en los cuales figuras que hasta hace unos años eran bastante relevantes dentro del sistema político brasileño, hoy en día se ven muy abajo en las encuestas y ganan fuerza figuras que en el pasado quizás no tenían la misma presencia o la misma fuerza. Claro, a ver, si uno mira a Brasil, uno puede pensar en otros países, Perú, Argentina, en cuanto a lo que tiene que ver con ciertos sectores, no sé si decirlo plenamente ideológicos, pero sí sectores vinculados al denominado populismo en su momento. Pero también en el otro lado hay que ser sincero, quien le puede llegar a gustar o no, tiene que observar y mirar dos figuras de Sudamérica que son el presidente actual de Brasil, Evo Morales, y lo que pasa en Uruguay con, por ejemplo, la figura de Pepe Mujica, que son figuras intachables que no parecen contaminadas en lo más mínimo con toda esta estructura o entramado de corrupción que se habla. Claro, sí, ahí entran en juego otras cosas que, a ver, en el contexto boliviano o en el contexto uruguayo, lo que también vemos es que el contexto económico y social es uno sumamente favorable. En general, estas grandes disputas y pugnas dentro de los sectores políticos también son una reacción a la insatisfacción general de la población. Pero Evo Morales en Bolivia no solo logró evitar hace 10 años un gran conflicto interno y restablecer los vínculos internos de su país, sino que ha tenido una política económica que ha permitido crecimiento, ha permitido reducción de desigualdad, ha permitido que tanto los sectores dominantes económicamente como los sectores más empobrecidos tengan posibilidades de progresar, y eso ha conllevado una relativa estabilidad interna dentro de Bolivia. Uruguay tiene un largo legado en materia de estabilidad económica y social, tiene índices de Gini muy favorables, entonces los contextos socioeconómicos dificultan que haya una gran insatisfacción generalizada hacia toda la cúpula directiva política. Ahora, Brasil viene a atravesar una gran crisis política, una gran crisis económica, el colapso de los precios internacionales de muchos de los commodities que vendía Brasil impactaron fuertemente su economía. Entonces, eso ahí se une con los otros factores vinculados con la insatisfacción con la representación política, con la frustración con la corrupción y todos estos otros elementos y causan este tipo de situaciones. Ahora, lo que sí es preocupante es que más allá de si uno está de acuerdo o no con el liderazgo que tuvo Lula da Silva dentro de Brasil, especialmente durante sus dos presidencias, pero igual durante las de Dilma también, es que Lula había mantenido durante mucho tiempo una capacidad que no tuvieron muchos en Brasil, que era justamente la capacidad de diálogo e interlocución entre esos sectores que se consideran bastante diferenciados, o sea, entre los grandes industriales paulistas, por dar un ejemplo,
Sí. y los sectores más empobrecidos y más excluidos dentro de Brasil. Él lograba dialogar con ambos y lograba establecer interlocución con ambos, cosa que pocos líderes en Brasil lo han logrado en el pasado. Y entonces, en una situación de cierta incertidumbre a futuro, no tener una figura como Lula da Silva genera aún más incertidumbre y para algunos analistas es indicativo de que pueden venirse crisis mayores a futuro. O sea que aquí lo que estamos viendo es el inicio de la gran grieta en Brasil. El problema de hablar de una grieta en Brasil es que no tenemos acciones claramente diferenciadas. Cuando vemos las encuestas, sin Lula, que Datafolha había hecho una encuesta muy completa a finales que publicó a finales de enero de este año, en verdad lo que vemos es que los principales candidatos, ninguno llega al 20%, y en verdad el 80% de los votos se le están disputando entre 4 o 5 candidatos de partidos diferentes, y con capacidades limitadas de armar coaliciones para ganar en la segunda ronda, lo que demuestra que las divergencias no son binarias en este momento en Brasil. Son binarias cuando se habla de, por ejemplo, Lula específicamente. Vos le preguntás al brasileño si Lula debería estar preso o no, y tenés 2 respuestas, básicamente. Sí, porque es un corrupto; no, porque están haciendo una campaña porque ayuda a los pobres. Esas son las 2 respuestas que uno recibe. Ahora, cuando nos vemos de cara a las elecciones del 2018, lo que vemos es que tenemos, primero, a Bolsonaro, que es un diputado de Río de Janeiro, que viene 25 años en su puesto, con una postura muy conservadora, muy de derecha, posturas bastante complejas en materia de, críticas hacia posturas homofóbicas y racistas, etcétera. Segundo está Marina Silva, que es una mujer que viene del PT, o sea, fue ministra de Lula, claro. Que en los últimos años fue por su propio partido. Están las figuras del PSDB que todavía quedan por definirse. Se está hablando si el ex canciller de Lula se va a postular como candidato a presidente por el Partido de los Trabajadores. Hay una gama bastante amplia e interesante que muestra, por lo menos a medida que nos acerquemos a las elecciones, no va a ser tan blanco y negro. Claro, Marina Silva del Partido Verde, que en realidad había mucha expectativa con ella en la última elección y no llegó a figurar tanto como aparecía en las encuestas previas, ¿no? Bueno, Marina Silva hoy en día está con el partido Regi, que también es un partido con un fuerte enfoque ambientalista y socialdemócrata. Pasa que, no juntó los votos que juntaron los candidatos de los partidos más fuertes, sobre todo las elecciones del 2014 sí fue una muy dividida entre el Partido de los Trabajadores y el PSDB. Ahí sí hubo una concentración de votos muy clara entre esos 2 partidos. Pero Marina Silva, tanto en 2010 como en 2014, quedó tercera, lo que no es una cuestión menor a tener en cuenta. Las encuestas sugieren de que Marina Silva en una segunda vuelta podría ganar con un 42% de los votos. Se cree que justamente, contexto actual, podríamos estar viendo un Bolsonaro versus Marina Silva. Bolsonaro tiene un techo más limitado que Marina Silva porque es una figura muy conservadora y con posturas mucho más delineadas que le dificultan acceder a otros electorados, mientras que Marina Silva, al ser de centro izquierda, tiene esa flexibilidad de moverse entre diversos electorados, y ahí se consideraría que Marina Silva podría ganar con alrededor del 42% de los votos, lo que igual significa una presidencia que empieza relativamente débil, porque no es lo mismo ganar con una mayoría absoluta que con 40 o 42 puntos. Claro, la verdad que siempre nos llama la atención que en realidad uno dice estamos tan cerca, tan lejos, somos tan parecidos pero tan desiguales, pero siempre en el contexto es como que se va moviendo en bloque Sudamérica, Latinoamérica en particular, respecto de los distintos actores sociales, de los dirigentes políticos. ¿Estamos inmersos en una transformación social, crees vos? Digo, así como llegó en los últimos 15 años lo que se denominó populismo a toda esta parte, como en otras épocas llegó también lo que se denominaron golpes militares, ¿crees que también estamos en una etapa de transformación en la cual la sociedad está demandando otro tipo de cosas y los dirigentes se van ayornando esa demanda de la sociedad? Bueno, a ver, sí realmente considero de que vemos un cambio fuerte en los últimos años en materia por lo menos de las principales banderas
ideológicas que llevan adelante muchos de los líderes en la región. Hemos visto que se ha movido más hacia el centro y la centro derecha. En cuanto a cambios sobre las demandas que pueden tener los ciudadanos, las expectativas que hay en el gobierno, creo que también cambia, pero cambia primero que todo la forma en la que se comunica políticamente, cambian el tipo de demandas que tiene la población, en el sentido de que estos parámetros de izquierda y derecha tienden a nublarse hoy en día, y en verdad lo que busca el votante promedio es aquello que realmente considere beneficioso para sí mismo, pero también para el progreso dentro de su país. Entonces, hay un poco de un quiebre en cuanto a lo que vemos tradicionalmente en el discurso político, cómo los gobiernos comunican con sus propias poblaciones, y sí hay una tendencia en los últimos años a gobiernos más de centro-derecha o con valores liberales, con un enfoque más pro-mercado, después de un periodo que fue fuertemente marcado por un enfoque muy estadocéntrico, con unas políticas sociales mucho más fuertes, que hoy en día se nublan en algunos casos, en otros se mantienen, que eso es también la otra parte interesante de esta etapa medio experimental. Vemos en el caso argentino un gobierno que es tildado por los otros sectores como un gobierno de derecha, pero a la vez mantiene los programas sociales más financiados de toda la historia argentina. Entonces, la gran expectativa de que iba a venir un gobierno que era más de derecha y iba a borrar justamente todos esos programas de asistencia social no se ha cumplido como tal. Sí, la verdad que sí. Me quedaría un rato más hablando contigo, pero el tiempo me corre, y especialmente sobre esta parte final, ¿no?, que me parece más que interesante como para seguir analizándola. Gracias, Andrei, por estos minutos, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto igualmente. Andrei Servin Pon, analista internacional, en contacto con nosotros.